La insuficiencia cardíaca en niños y infantes es un síndrome clínico acompañado de o descrito por una alteración tanto estructural o funcional del corazón, en el que hay una disminución del gasto cardíaco con aumento de las presiones venosas o sistémicas que se traducen pues de mala perfusión tisular. Esto a la vez acompañado de alteraciones moleculares que lo que van a hacer es perpetuar el cuadro de falla cardíaca y empeorar el cuadro de falla cardíaca y generar muerte del miocito como tal. Si esto ocurre de forma aguda, la presentación pues va a poner en riesgo la vida del bebé o del adolescente y requiere atención médica inmediata. En general, los signos y los síntomas clínicos dependen de la edad. Entre más pequeño el bebé, pues vamos a ver que hay alteraciones en la alimentación, por ejemplo. Desde que el bebé se demora mucho en alimentarse, haciendo múltiples pausas o hace diaforesis con la alimentación, o en algunos pacientes definitivamente imposibilidad para alimentarse. En bebés pequeños también detectamos que el bebé no crece y no se desarrolla de forma adecuada o que tiene múltiples reingresos por problemas respiratorios. A medida que va creciendo el paciente también podemos detectar otros síntomas o hallazgos como la taquicardia sinusal o taquicardia persistente, sensación de palpitaciones o que el bebé no puede hacer actividad física o no puede hacer pues, las condiciones normales comparado con los pares. Deterioro de su capacidad funcional, podemos encontrar hepatomegalia y es muy importante que hasta el 80% de los pacientes van a tener síntomas gastrointestinales, entonces van a tener dolor abdominal o distensión que usualmente se confunden con otros hallazgos como parasitosis o problemas intestinales y realmente se traducen en falla cardíaca. La principal causa de falla cardíaca en niños, hasta un 70%, son las cardiopatías congénitas. Lo principal es la detección prenatal. Si nosotros pudiéramos mejorar la detección desde la formación en el feto, sería lo ideal para que permitamos el nacimiento y se haga digamos, una planeación de la vía del parto y hacer una planeación quirúrgica temprana. Entonces, la principal causa son las cardiopatías congénitas. Posteriormente están las miocardiopatías, en especial la miocardiopatía dilatada. Eventualmente pues vamos a tener problemas como arritmias intratables, enfermedad de Kawasaki con isquemia miocárdica. En nuestro medio aún es muy prevalente la fiebre reumática que puede generar valvulopatías que perpetúan la falla cardíaca. Pacientes que son sobrevivientes de cáncer o que están en tratamiento de cáncer con cardiotoxicidad asociada y falla cardíaca post-trasplante o post-injerto. Esas son como las principales causas. A medida que vamos mejorando en la atención médica vamos a encontrar más incidencia de estas enfermedades y de falla cardíaca. Por eso progresivamente en el mundo lo que hemos viendo es que los ingresos a UCI por falla cardíaca han aumentado de forma exponencial importante. Sí se puede hacer un diagnóstico prenatal. Lo ideal es que las pacientes que están embarazadas, las gestantes, determinemos el riesgo. Entonces, por ejemplo, si esa gestante tiene cardiopatía congénita, historia de cardiopatía congénita o tuvo más hijos con algún problema del corazón, ya sea cardiopatía congénita o un problema adquirido, lo ideal es hacer un ecocardiograma fetal. Podemos hacer estudios genéticos desde el embarazo, pero pues obviamente idealmente guiados tanto por su genetista como por el cardiólogo determinando el riesgo familiar. Una vez el paciente nace, a todo paciente es obligatorio hacer saturación pre y postductal, así no tenga ningún hallazgo, ningún factor de riesgo, porque muchos de estos pacientes no tienen ningún factor de riesgo asociado pues, a su cardiopatía congénita. Es decir, al nacer hacemos saturación pre y postductal. Si hay una diferencia de 3 puntos de saturación, la volvemos a repetir a las 2 horas y volvemos a determinar si hay diferencia. Si la diferencia de saturación persiste, tenemos que hacer un ecocardiograma. Es imperativo realizar este examen. Y la otra cosa muy importante es que una vez se dé el egreso del paciente, debe tener un control por su pediatra a la semana, en el cual se chequee nuevamente presencia de soplos, presencia de disparidad de los pulsos o alteraciones de la presión arterial. En general, pues los estudios genéticos van a estar determinados según la patología del paciente, según la cardiopatía congénita y los hallazgos clínicos. Y por supuesto, se hacen tamizajes para cardiomiopatías dependiendo del fenotipo de la falla cardíaca. Si es una cardiomiopatía restrictiva o si es una cardiomiopatía dilatada, se pueden pedir paneles específicos para determinar el riesgo pues, a futuros pacientes y el riesgo no solo familiar, sino personal de la enfermedad y aislar los genes, que nos van a permitir mejorar el diagnóstico y el pronóstico de enfermedad para toma de decisiones.
Bueno, las indicaciones de trasplante cardíaco pues van muy ligadas a sus causas. Evidentemente los pacientes que están en choque cardiogénico agudo, que no responden, pues van a necesitar algún tipo de soporte como soporte extracorpóreo, terapia ECMO, pero pues aquellos pacientes que no pasen a recuperación necesitarían un trasplante. Todo aquel paciente que tenga falla cardíaca recurrente, que requiera rehospitalizaciones o que tenga deterioro de su capacidad de ejercicio o deterioro de su capacidad funcional, definido por una NIHA de 3, pacientes que hayan hecho falla primaria del injerto o secundaria del injerto post-trasplante, pacientes con arritmia intratable o pacientes con cardiopatía congénita univentricular fallido, como un Fontan fallido, por ejemplo. Esas son como las principales causas, pero evidentemente todo aquel paciente que a pesar de tener terapia inotrópica y estar estable no se le pueda destetar de esa terapia inotrópica. Desafortunadamente, inclusive en el mundo todavía tenemos muy pocas opciones para asistencia. En Colombia pues no estamos exentos de eso y pues la elección de los dispositivos va a depender de la edad. En general para adolescentes sí hay dispositivos de asistencia continua o paracorpóreo pulsátil que podemos utilizar. Uno de los dispositivos que podemos utilizar es el hardware o HARMED 3, pues que pueden, si son pacientes adolescentes, se pueden utilizar. En el mundo pues se utiliza en niños más pequeños el paracorpóreo pulsátil, que es el Torin Heart, que desafortunadamente no está disponible en nuestra región, pero sí tenemos unos dispositivos paracorpóreos continuos como el Accentrima, que está disponible en el medio, y definitivamente sí hay una necesidad imperiosa de implementar estos dispositivos porque probablemente van a haber algunos pacientes que en el transcurso de esta falla cardíaca aguda pueden recuperar y entonces podrían ser puente de recuperación y no necesitar trasplante, que una vez uno haga un trasplante pues el tiempo va corriendo, ¿no? Empieza a actuar el reloj. Es como con lo que contamos en este momento.